Pues porque está al revés.
Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra transmisión de Cápsulas de Oro del programa Ciudadano Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda entrega de este viernes 10 de julio del 2026. Gracias por acompañarnos tanto a las personas que están por acá con nosotros en Facebook, como también a la gente que está en Zoom y por supuesto también a las personas que nos van a ver en diferido, que nos van a ver posteriormente, porque recordemos que en Facebook queda durante un mes, queda esta grabación disponible para que ustedes la puedan ver, y en nuestro canal oficial de YouTube del programa Ciudadano Oro, indefinidamente a partir del día lunes ya pueden tener acceso a esta información. El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Jiménez Varela,
como nos la está presentando ya. Ella es del programa de atención farmacéutica del CAIS de Siquirres de la Caja Costarricense de Seguro Social, al cual agradecemos grandemente, doctora. Muchas gracias. Audio e imagen son suyos a partir de este momento. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, doctora. ¿Y ven la pantalla, don Minor? Sí. La pantalla más lo que falta es proyectarla en grande como si fuera a través de... Exactamente. Ahora Listo. sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Aquí un saludo desde el bello cantón de Siquirres, en Limón. Muy agradecidos por esta oportunidad. Saludos a todos los que nos están viendo por el Facebook, por el Zoom. Como dice don Minor, pues hoy vamos a hablar un poquito y sé que han venido esta semana hablando de varios temas del uso de medicamentos, uso racional, qué saber de nuestros medicamentos, y espero que el día de hoy con este tema de riesgos de la automedicación, pues también sea de gran provecho para todos ustedes, y que si al final y ahí adentro de los comentarios pues van teniendo dudas, pues la idea es que los resolvamos. Medicamentos tomamos todos, y para alguna patología o enfermedad crónica, alguna enfermedad del momento, gripes, infecciones, cuando somos asmáticos, y cómo es de fácil tratar de nosotros siempre de aconsejar o medicar a las personas que tenemos al lado, familia, amigos, eh, vecinos, compañeros de diferentes actividades que realizamos en nuestro día a día o con quienes nos relacionamos. Como decía don Marvin, pues hoy les voy a hablar un poco de la parte de los riesgos de la automedicación, y me gustaría que revisáramos desde lo primero, que es el concepto. Vamos a ver, ¿qué es la automedicación? Pues es el consumo de medicamentos que por decisión mía propia, o porque alguien me recomendó, porque mi mamá, mi hermana, mi hijo, mi tía, mi vecina, que no es médico, que no es profesional de la salud y que no ha evaluado ese diagnóstico, nosotros empezamos a administrarnos ese medicamento sin una receta o sin una supervisión donde podamos nosotros seguir la indicación del médico. Esto incluye, a veces vamos igual al IVAIS, a la clínica, al hospital, y tal vez al vecino, a la vecina, al familiar le quedaron medicamentos de algún control que no se tomó, y pues nos dan esos medicamentos, o llegamos y decimos, ese medicamento me puede servir a mí. A veces también vamos a un médico privado y pues nos dio una receta para una situación, una enfermedad en particular, y también se nos vuelve a presentar la misma situación a los meses, inclusive del año anterior, y volvemos a utilizar esa receta. Entonces, eso es la automedicación. Usar medicamentos que no han sido prescritos o enviados para mí, que no me ha evaluado un médico, no me ha valorado un médico, y que yo pues los tomo porque alguien dijo, mira, esto me sirvió, te lo voy a dar a vos. O mira, esto me quedó de la vez pasada, lo voy a terminar porque puede ser que entonces otra vez me vuelva a sentir mejor. Entonces, quedando claros con este concepto y esperando que no hagamos automedicación, porque esa es la parte que hoy en este ratito, en esta tarde lluviosa aquí por este Caribe, les vengo a hablar un poco de evitar la automedicación, sobre todo para no tener riesgos y complicaciones en la salud de nosotros. ¿Qué debemos de tener o saber? ¿Qué diferencia hay sobre el tema de la automedicación? ¿Cuál es la diferencia entre el uso responsable de medicamentos y la automedicación? Pues ahí, como ven en la imagen, nosotros normalmente si nos sentimos enfermos, nos sentimos mal, tenemos ahora con tantos virus, gripes y cosas que andan en el ambiente, si somos asmáticos, si tenemos presión alta, diabetes o alguna otra enfermedad diagnosticada por un médico, pues ese médico nos va a prescribir los medicamentos que nosotros tenemos que tomar o administrarnos en nuestro hogar. Esos medicamentos es importante
que usarlos responsablemente es porque yo sigo la indicación de la etiqueta, de lo que dice la etiqueta en dosis, en la hora que mejor debe tomarse el medicamento, si es 2 veces al día, si es cada 8 horas. El martes yo sé que les hablaron un poco de la parte de leer etiquetas y de cómo seguir las instrucciones médicas. Entonces, si nosotros usamos responsablemente los medicamentos, pues esos medicamentos van a trabajar adecuadamente. Y si no, pues nos va a pasar que vamos a incurrir en la automedicación de medicamentos sobrantes, porque me sobra, qué raro, ¿por qué me sobrará medicamentos todos los meses? Bueno, puede ser que no he leído la indicación. Llega la vecina, no, es que yo estoy tomando tal medicamento y pues, pero siento que no me hace efecto y tenemos ese que yo estoy tomando y le digo, mira, este sí me está sirviendo a mí. Entonces, es importante saber la diferencia entre uso responsable de medicamentos y automedicación. Como lo dice la palabra uso responsable, es porque alguien como un médico, un profesional de la salud, me está recetando ese medicamento según unos exámenes de sangre, una valoración médica física, etcétera, etcétera. Y la automedicación, pues va en el sentido de la definición que les hablé al inicio, que es yo mismo tomarme un medicamento que tenía guardado, que fui a comprar a la farmacia. A veces vamos a las farmacias particulares y aunque hay un farmacéutico, no le preguntamos y ya vamos y pedimos tal medicamento para el dolor de la rodilla, ay, ese me ayuda para el dolor del estómago. Mira, resulta que yo vi, un día eso me pasó un caso que unas pacientitas mías de aquí de la consulta, quedamos en Siquirres, que se llama la consulta de atención farmacéutica, que veo yo los pacientes crónicos que me envían de los EVAIS, y me dice la señora, ay doctora, es que yo estoy tomando esta pastilla que la estoy comprando. Ah, y le digo yo, es para la diabetes. Y me dice, sí, es que a mi hermana se la mandó el endocrinólogo en el hospital de Limón y como a ella le ha hecho tan bueno, pues yo pensé que también para mí podía servirme y entonces tengo 3 meses de estarla comprando. Y le digo, pero usted consultó también con el doctor que fue su hermana y me dice, no. Entonces le digo, bueno, eso se llama automedicación. Algo que le dieron a alguien cercano mío que pareciera que a esa persona le funciona, pues yo pienso que también a mí me puede servir de alguna manera. Y entonces entramos muchas veces en usar medicamentos que no son enviados para nosotros. ¿Por qué las personas nos automedicamos? Porque lo hablo en general, a veces hasta el personal de salud, pero también en la parte de las personas adultas, las personas adultas mayores, porque tenemos acceso a una farmacia, en los supermercados hay medicamentos que los podemos tomar de los estantes, porque tal vez no tengo tiempo para estar yendo a donde mi médico por falta de citas en mi EVAIS o en mi clínica, que sabemos que eso a veces nos cuesta bastante y entonces pues ya conozco el medicamento que tal vez puedo conseguir por ahí o que tal vez sé que mi vecina toma de ese medicamento y que como ella no se lo toma, pues yo aprovecho y me lo tomo yo. Por recomendaciones de familiares o amigos que estábamos hablando ahora, como el ejemplo que les conté de la persona que la vio un especialista a la hermana y que como las dos tienen la misma diabetes, pues ella dijo muy fácil, así no tengo que tomar tantas pastillas, me tomo una que le mandaron a mi hermana y eso es una práctica muy común que hemos estado presentando de por siempre. Publicidad en redes sociales, ¿cuánto no nos sale en todas las redes sociales que usamos actualmente? Que remedio para tal cosa, que compre esto, que vaya a hacer tal cosa, que use tal remedio casero. Y nos sale, como dicen ahora en el algoritmo, ¿verdad? Usted pone ahí y pregunta, ¿qué es bueno para el azúcar? Y entonces, pues ya en estas redes sociales, y como anda la gente detrás de acechar a que nosotros compremos la última, siempre digo yo, el último remedio que no sabemos si ni siquiera sirve, eso nos ha venido a entorpecer un poco la parte de que la gente, pues, usa otros tratamientos distintos a los que son enviados por el médico. También a veces porque se automedican las personas, hablando de otro tipo de
de situaciones que se presentan. Pues porque tal vez hace 6 meses tuve un dolor de garganta, me mandaron unas capsulitas y entonces, ¿qué hice yo? Ay, como la vez pasada, a los 3 días, yo ya me sentía bien, voy a volver voy a ir a revisar ese medicamento a ver si no se ha vencido, esperando uno que la gente o que los usuarios revisen las fechas de vencimiento de los medicamentos. Y como todavía tengo medicamento y me duele un poquito la garganta, me voy a ir a tomar esas capsulitas que quedaron. Entonces, por la experiencia que habíamos vivido meses atrás, inclusive he visto aquí pacientes con medicinas que dice mayo del 2025 que se entregaron en el EVAIS, y esas son las situaciones que han venido a hacer que nosotros nos automediquemos. El fácil acceso a medicamentos, como les comentaba al inicio, vamos a una farmacia, hay medicamentos que nos los venden sin receta médica, vamos al supermercado y hay medicamentos para el dolor, que para sprays, cremas, etcétera, óvulos, etcétera, etcétera. Y esas cosas obviamente hacen que nosotros entonces, ay, bueno, qué pereza, yo no voy a ir a hacer fila Levi's o no voy a, o en emergencia siempre hay mucha gente y prefiero automedicarme. Es importante tomar en cuenta estas situaciones y revísesen hacia adentro si esas son cosas que nos han venido pasando cuando tenemos una necesidad por un síntoma, una enfermedad, y pues hacemos esta mala práctica que es automedicarnos. Riesgos de la automedicación, y ahora sí entrando después de esta parte o introductoria de qué es la automedicación, de cómo puede perjudicarnos, de por qué nos automedicamos, algunos riesgos de la automedicación. Bueno, un diagnóstico incorrecto. Resulta que todos siempre pensamos que toda gripe, moquillos, dolor de garganta, por ejemplo, eso es una infección de garganta, una bacteria. Y entonces usamos el antibiótico que tal vez en alguna oportunidad, pues sí habíamos tenido una infección, el médico nos había valorado y resulta que no, pues es una gripe y los virus que andan ahora por estos cambios de clima, que entramos del calor al frío, que llueve, que deja de llover. Entonces, un diagnóstico incorrecto es un gran riesgo de automedicación. A veces tenemos alguna lesión en la piel, tenemos algún brote y pues no acudimos al médico y pues nos echamos, como digo yo, los menjunjes o las cremas viejitas que tenemos ahí en el cajón de la mesa de noche, y tal vez con este concepto algunos echará una risilla y dirá, ay, voy a ir a revisar el cajón de la mesa de noche o voy a ir a revisar el cajón del mueble que tengo ahí en la sala donde voy poniendo las cosillas que voy gastando de vez en cuando. Y llego y saco la cremita, me pongo la cremita y resulta que la cremita hizo peor el síntoma que yo tenía. Y eso es porque no siempre los medicamentos son para las mismas enfermedades. Todo va a depender de los síntomas que yo presente, de la edad que yo tenga, de las enfermedades que yo padezco y que ya si yo estoy en un control, pues un médico me ha ido valorando. Que a veces no es del control, no es producto de la presión alta, no es producto del asma, fue que me resfrié, fue que se me hizo una lesión en la piel. Bueno, esas cosas son las que también nosotros deberíamos consultar con el médico para evitar la automedicación con medicamentos que no son para esa enfermedad que yo estoy padeciendo en ese momento. Otro riesgo de la automedicación, empeorar la enfermedad. Es algo igual a lo que les hemos estado hablando en este ratito. Tengo una alergia en la piel, tengo una alergia en la oreja y me pongo la cremita que era para la picazón, que le decimos, y resulta que esa cremita era para otra cosa. Y entonces esa lesión que tengo yo en el brazo, en la orejita, en el piecito, pues a veces termina en úlceras. La gente también usando remedios, ¿verdad? Que las matitas que me dieron la vecina. Nosotros sabemos que en la naturaleza también existen muchas formas de matitas, de plantitas que tomamos o que nos untamos, pero siempre es muy importante, y sobre todo a las personas adultas mayores, que a veces tenemos presión alta, diabetes,
asma, colesterol, triglicéridos y etcétera, etcétera, de enfermedades que podríamos padecer, usar medicamentos sin prescripción médica nos pueden venir a empeorar una enfermedad y ahí sí, como dicen los pacientes, tocó correr a ver qué hacíamos para poder solventar. Y otra parte muy importante, pues es lo que se llaman efectos secundarios y reacciones alérgicas. No sé por ahí si me ponen y nos ponen en los comentarios, después los podemos revisar. ¿Qué saben? ¿Qué es un efecto secundario? ¿Qué es una reacción alérgica? Bueno, los efectos secundarios pueden darnos a cualquier persona. Siempre yo digo que los efectos secundarios, o decimos nosotros los farmacéuticos, el personal de salud, es como una probabilidad de que yo esté tomando un medicamento y ese medicamento me cause una reacción. Reacciones, podría ser como lo dice aquí en la pantalla, una reacción alérgica, podría ser una reacción a nivel gástrica, o sea, del estómago, medio diarrea, medio colitis, se me inflamó ese colon y entonces, pues obviamente ese medicamento que yo no sabía si era bueno para mí, me está creando un efecto secundario que se convierte muchas veces, queridos adultos de la tercera edad, adultos mayores, en un efecto secundario que podría empeorar la situación. ¿Qué más pueden ser efectos secundarios? Un brote. Hay personas que a veces dicen, pero es que yo tengo muchos años tomando tal tratamiento enviado por el médico y en un momento determinado ese medicamento nos dio una reacción alérgica. Eso es una probabilidad, también puede pasar. Ahora imagínense ustedes medicamentos que tal vez nunca he usado, que no eran para mí, que yo los fui a conseguir a la farmacia o los conseguí con el vecino o la vecina o el familiar y que si ese medicamento me está causando un efecto secundario, eso es producto también o el riesgo de una automedicación. ¿Qué efectos secundarios más podríamos encontrar? Bueno, reacciones en la piel, brotes, dolor de cabeza, mareos. Por eso es tan importante evitar la automedicación para que no le echemos al final de cuentas a veces la culpa a los medicamentos que yo estoy usando sin tener una valoración médica previa. ¿Qué más riesgos en la automedicación podríamos tener? Que choquen. Esas son las interacciones entre medicamentos, que choquen los medicamentos. Resulta que yo estaba tomando un medicamento para la presión y voy y compro un medicamento, por decir un ejemplo, para la gripe, y ese medicamento para la gripe aumenta la presión. Entonces, puede hacer que ese medicamento haga que yo, en lugar de tener una presión controlada, empiece a tener una presión descontrolada. Interacciones, también podemos tener interacciones con ciertas plantas naturales o plantas medicinales o productos macrobióticos. Por eso es importante, antes de yo conseguir que me regalen, que me presten, aquí me han dicho, es que la vecina me prestó un paquetito, ¿verdad? Para yo poderlo ir después a comprar a la farmacia o írselo a pedir al doctor de Levi's. Esas interacciones podrían también empeorar el estado de salud de un problema. Bueno, si yo me inyecto insulina y me dijeron que soy diabético, y le dice uno al vecino, ¿y por qué no te pones insulina vos que sos diabético? O porque vos no te tomás esta enalapril que es para la presión, ya que a mí me la mandó el doctor y tanto me ha servido. Bueno, no sabemos en esta parte de las interacciones qué otros medicamentos toma esa persona y que yo hasta si ustedes mismos le han recomendado, y sé que sí, que hemos recomendado medicamentos sin autorización, haya interacción entre medicamentos y entonces ese paciente con sus otras enfermedades empiece a empeorar. El quinto punto, abuso o dependencia de ciertos medicamentos. Hay muchos medicamentos para dormir, para la ansiedad, para la depresión. Y si yo, por ejemplo, digo, es que yo me he sentido muy triste, no puedo dormir, duermo poco, y llega la hermana de uno y le dice, mira, a mí en el Levi's me dieron esta pastillita y dijo la doctora que era para dormir. ¿Por qué no probas?
muchos medicamentos o algunos medicamentos que hasta llamamos psicotrópicos, que se los dan al paciente para poder calmar la ansiedad, para que puedan dormir, pues podrían causar también cierta dependencia. Entonces, aquí es donde seguimos hablando y volvimos a la misma conclusión, que debemos de dejar de estar medicando a la gente o a las personas cercanas a nosotros sin nosotros tener un conocimiento y que este medicamento no haya sido entregado o prescrito por un médico, porque hay medicamentos que también podrían crearnos dependencia. Y por último punto, en la parte de los riesgos de la automedicación, podemos hablar de intoxicaciones. Todos los días a los servicios de emergencias llegan pacientes por intoxicaciones y no de alimentos, obviamente también de alimentos, pero llegan por intoxicaciones de medicamentos. A veces adrede, porque sí, también ustedes saben, ¿verdad? Que pueden haber pacientes que se toman medicamentos porque están en una depresión, no quieren, ¿verdad? Vivir más, hablemoslo de esa forma, pero también hay muchas intoxicaciones por automedicación, porque yo me tomé aquel medicamento y resulta que me dio alergia, se me cerraron las vías respiratorias, no podía respirar y corra, llamen a la ambulancia o llame al familiar para que nos lleven a emergencias. Las intoxicaciones también pueden ocurrir por más dosis. Hay medicamentos que dependen de la edad del paciente, del peso del paciente. Y si nosotros usamos dosis más altas de lo que corresponde según cada paciente, eso también nos podrían provocar intoxicaciones. Y esto es prevenible. Si nosotros usamos nuestros medicamentos nada más como nos los enviaron, como nos los indicó nuestro médico, estas cosas no deberían pasar, que hayan interacciones entre medicamentos, que tengamos dependencia a medicamentos o en el peor de los casos, que ya sean intoxicaciones que ponen en riesgo la salud y la vida de los pacientes. Entonces yo espero que dentro de entre estos 6 riesgos de la automedicación nos queden claros y me devuelvo un poquito para recordarlos. Riesgos de la automedicación, un diagnóstico incorrecto, o sea, estoy dando un tratamiento para una enfermedad que no es la que yo tengo. Que esa automedicación me empeore la enfermedad que yo tenga o otras enfermedades que yo esté o estoy padeciendo. Que esa automedicación me provoque efectos secundarios, reacciones alérgicas, malestares, dolores en distintos lados del cuerpo o hasta reacciones que alteren exámenes de sangre, por ejemplo. El cuarto punto, repasando, interacciones, choques entre medicamentos. Medicamentos que no se pueden usar juntos, pero como yo no sé y como no me lo está mandando el médico, cuando yo me tomo lo que me dan o lo que yo me tomé solito, eso le quite el efecto o no hagan efecto los medicamentos. Abusar o dependencia de medicamentos ese es el quinto riesgo de la automedicación. Y finalmente, y no menos importante, vuelvo a repetir, la parte de las intoxicaciones que incluso podrían correr en riesgo nuestra vida. ¿Qué medicamentos dicen las personas o le preguntan a uno mucho aquí en los servicios de farmacia? Sobre todo, bueno, nosotros que trabajamos en la caja. Medicamentos que requieren mayor precaución. Y no es que solo son estos, estamos hablando de los que uno sabe que las personas más nos automedicamos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es la estadística? ¿Qué medicamentos son los que la gente le regala, le presta, le vende, van a la farmacia y piden? Bueno, ahora en la farmacia no venden antibióticos así a la libre, solo con receta, pero el número 1 son antibióticos. ¿Qué pasa con los antibióticos de nosotros, de la caja? Digo yo, de los que nos prescriben ya sea en el EVAIS, en emergencias. Bueno, lo que les decía al inicio, tenía una infección de garganta. Entonces, me habían dado en enero un antibiótico, llamémoslo, que no sé si los conocen, puede ser amoxicilina, cefalexina, nitrofurantoína, claritromicina, trimetoprim, que son algunos de los que tenemos nosotros. Y yo estaba con aquellas glándulas inflamadas, con pus, aquello rojo. Resulta que me llevaron o fui a emergencias y el doctor me mandó amoxicilina. Una cápsula cada 8 horas por 7 días. Así lo decía la etiqueta.
Resulta que yo, aquellas fiebres, pues ya me dieron acetaminofén o me pusieron alguna inyección con algún medicamento para ayudarme al dolor. Pero a los 3 días ya doña María se empieza a sentir bien. Doña María dice, ay, ya no me duele la garganta, ya puedo tragar bien, ya no tengo fiebre. Y dice, ay, qué pereza. Y es que ese antibiótico me tiene la pancilla hecha leña. Ya no me lo voy a tomar porque la verdad es que ya me curé. Y entonces puede ser que en ese momento esa bacteria que tenía doña María en la garganta, pues sí, el antibiótico, yo le digo, la tapó y se fueron los síntomas. Pues resulta que doña María siguió enero, febrero, marzo, abril, y ahora que empezó a llover, sobre todo por estos lados, en junio vuelve al servicio de emergencias. O a veces, no, más bien, no vuelve al servicio de emergencias, le vuelve la infección y está en su casa y dice, ay, qué pereza, ¿no? Ahí en el CAIS hay mucha fila o allá en la clínica hay mucha fila. A mí me habían quedado unas pastillitas tan buenas que me mandó el doctor la vez pasada, entonces voy a ir a agarrarlas del cajón y dice, mira, me había quedado un paquete completo. Yo me voy a tomar una al día porque tal vez doña María ya ni se acuerda qué era o cómo era la indicación que le había puesto el doctor en el mes de enero, si ya habían pasado casi 6 meses. Y resulta que doña María empieza a tomar y ahí empiezan algo que se llama también la resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que ya para esa oportunidad el mismo medicamento que le habían mandado a doña María en enero ya no le va a funcionar para esa infección de garganta. Y eso empieza a hacer que nosotros empecemos a utilizar de una forma incorrecta antibióticos y nos empecemos a automedicar. O resulta que entonces viene doña María y no es ella la que está enferma. Resulta que viene Patricia y le dice, Patri, ay, estoy con un dolor de garganta, no sé qué será, pero igual qué pereza ir a consultar. Y saca a doña María y le dice, mira, Patri, aquí tengo este antibiótico. A mí me hizo buenísimo en enero. Tómate estas pastillitas. Puede ser que ni le digamos el antibiótico, porque a veces los nombres de los medicamentos no son tan fáciles de acordarnos, ¿verdad? Y entonces dice, va Patrick con los antibióticos a tomárselos y entonces sigue esa cadena. Entonces, medicamentos que por favor, y en general son todos, pero antibióticos es lo que más comparte la gente, porque por alguna otra razón, qué raro, siempre nos sobran los antibióticos. Eso es porque no se los tomaron completos por los 5, 7. Lo mínimo en antibióticos, y ojalá lo recuerden los que nos están viendo o escuchando, son mínimo 5 días. Ya habrán otros antibióticos ahora más nuevos, más modernos, que hay que ir a comprar a la farmacia que requieran 3 días de tratamiento. Pero igualmente, cuando yo estoy enfermo y estoy, por ejemplo, con una infección, si es por fuera, si no es por la caja, las farmacias no venden antibióticos o no deberían vender antibióticos sin recetas y el médico privado igual debería generar una receta. ¿Qué otros medicamentos o qué grupo de medicamentos también requieren mayor precaución para seguir hablando de este tema? Lo que llamamos antiinflamatorios y analgésicos. ¿Qué son esos? Todos los medicamentos que son para el dolor, para la inflamación, para por si tengo fiebre. Hablemos de antiinflamatorios. ¿Qué es lo que conocemos? Y ahí ustedes les hará clic, ¿verdad? Porque me imagino que los han escuchado. Ibuprofeno, Sulindaco, en la calle todo lo que venden, que Voltaren, que Enantium, que Advil, que ahora hasta un día estaba yo en un grupo de WhatsApp, que gente que trae cosas para vender, y resulta que traen de Estados Unidos para vender cajas de ibuprofeno. Eso es una barbaridad. Todo lo que son antiinflamatorios y analgésicos también deben de usarse con precaución por un corto tiempo y porque el médico no los indicó, porque los antiinflamatorios podrían a los años causarnos problemas en los riñones y eso pues en el momento no lo vemos. Lo que yo quiero es que se me quite el dolor de la columna, la ciática, la rodilla, el dolor, la migraña, el dolor de cabeza. Y estos antiinflamatorios y analgésicos es muy, muy, muy fácil conseguirlos en las farmacias porque no tienen como no es como el antibiótico que la receta es la que media
O sea, que tiene que haber una receta. Los antiinflamatorios analgésicos, uno va a la farmacia y le dice, me vende ibuprofeno, o va ahí al supermercado y resulta que hay de marca de ibuprofeno o de otros antiinflamatorios. Entonces, por favor, este segundo grupo de medicamentos también requieren una mayor precaución porque también al futuro podrían traernos complicaciones y es muy, 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 muy común que nos estemos haciendo esa automedicación, ya sea comprando o a veces también, pues la gente le dice, doctor, en el EVA me da para cuando tenga dolor. Bueno, el doctor sabe si se lo da o no, pero a veces ese paciente que le dan esas ibuprofeno o esa sulindaco, llega al vecino con dolor de algo y le da la ibuprofeno. Llega el otro con otra cosa y le da la sulindaco. Y a veces es esa acumulación de medicamentos en la casa. Otro tercer grupo importante, yo sé que son nombres de familias, pero por eso les estoy explicando cuáles medicamentos son los corticoides, que son unos medicamentos que son muy fuertes para el dolor, se usan para el asma, se usan para pacientes que tienen artritis o alguna enfermedades reumáticas. Por ejemplo, la famosa dexametasona, que a veces venía la gente o viene emergencias a que me inyecten la parejita, que me inyecten diclofenaco y dexametasona. Y uno ve a veces pacientes, y claro, que trabajan, ¿verdad? La bananera o las personas adultas mayores que pues ya tienen un desgaste. Estos medicamentos, y vamos a la farmacia y los compramos. Me vende porque hasta las inyecciones en este país, la gente las puede ir a comprar. Por favor, no se automediquen, consulten al médico, consulten al farmacéutico. Nosotros los farmacéuticos también tenemos esa espinita o ese bombillito de preguntar, ¿y usted de qué padece? ¿Y por qué le estará pasando eso? ¿Hace cuánto lo tiene? Entonces, es importante esos corticoides para dolores muy fuertes, que a veces hasta se quedan mucho tiempo en el cuerpo, son la prednisona, la dexametasona, la betametasona, etcétera, etcétera. El otro grupo, porque no puedo hablarles de todos los grupos, ojalá aquí tendrán que volvernos o seguirnos invitando a este espacio, son medicamentos que se utilizan para dormir, sedantes, a veces hay medicamentos hasta para la alergia que como dan mucho sueño, pues nos los mandan para poder conciliar el sueño. Es lo mismo. Mira, dice don Pedro, no duermo, no, ¿qué será? Me levanto 4 veces en la noche, me despabilo. Y entonces resulta que a otra persona le habían mandado esto para dormir porque el médico ya había evaluado pues que esa persona tenía problemas para dormir. No recomendemos medicamentos o sedantes para dormir. Ahora venden cosas naturales y nos recomiendan ciertas cosas. Siempre, por favor, pregúntelo al médico. Si usted va a donde su médico de Levi's, pregunte si usted puede tomar eso para dormir, que lo venden, que lo traen. Si usted lo ve un especialista, llámese un geriatra, llámese medicina interna, medicina familiar, por favor, no se automediquen y menos medicamentos que a veces pensamos que son inofensivos, pero que al final no son tan inofensivos. ¿Cómo podemos ser responsables usando los medicamentos? Bueno, por favor, si son medicamentos de la caja, lean la etiqueta. A veces somos muy vaguillos, no queremos leer. A veces es porque no podemos, ya mi visión no es la misma, a veces porque no sabemos leer, no aprendimos a leer. Entonces busquemos a una persona que nos ayude a revisar la etiqueta de ese medicamento. Si yo compré algo en la farmacia porque le pregunté al farmacéutico y ese medicamento tiene lo que se llama un prospecto, un papelito que dice cómo para qué sirve, cuál es la dosis. Igualmente pidan esas indicaciones por escrito, porque a mí me pueden decir hoy, eso se toma cada cuánto, pero puede ser que en la otra semana se me haya olvidado. Entonces, un uso responsable de los medicamentos, y sé que el miércoles a los que se pudieron conectar les hablaron del uso racional de medicamentos. Si yo uso responsable y racionalmente medicamentos, es tomándome el medicamento de acuerdo a la instrucción de la etiqueta. ¿Qué dice la etiqueta?
Otro punto importante es que respetemos las dosis y horarios. No es lo mismo tomarse una al día que 2 al día. No es lo mismo una vez al día que 2 o 3 veces al día. Y no es lo mismo por 7 días a que la etiqueta o el médico nos haya dicho por toda la vida. Entonces es importante respetar. Y la única forma que podemos revisar si estamos usando responsablemente los medicamentos es eso. Si ese medicamento era mío y la etiqueta dice Juanita Pérez Mora, pues ese medicamento era de doña Juanita. Si doña Juanita ya no se lo va a tomar, doña Juanita no lo guarde, por favor, tráigalo. Si usted ya se lo quitaron, el doctor le dijo ya no se tome más eso, por favor, no comparta. Y este es el tercer punto, los medicamentos. Si hay medicamentos y ojalá pues los que igual vuelvo, insisto, nos están escuchando y viendo, y tienen medicamentos que ya no usan, sean porque se suspendieron, me lo cambiaron por otro, ya ese medicamento no me sirvió, devuélvanlo a la farmacia. En las farmacias de la caja recibimos los medicamentos que las personas ya no utilizan para darles un desecho correcto y no contaminar el ambiente, que a veces empezamos a echar todo lo que nos sirve o lo quemamos o lo ponemos en el basurero o lo abrimos y lo echamos por la taza del inodoro o el lavatorio. Entonces, la tercera responsabilidad, y esto entra dentro de no automedicarnos, es no comparta sus medicamentos. Su medicamento es suyo, no es de la hermana, del hermano, de la mamá, del amigo, del vecino. Cuarto punto importante en el uso responsable, no use medicamentos vencidos. Si a mí me habían dado el antibiótico desde enero de este año y resulta que el antibiótico ya está, además, o el medicamento, hasta tras de que no me lo tomé, se venció, ese medicamento ya no funciona, ya no sirve. Y un medicamento vencido o no nos hace efecto o nos podría traer complicaciones a la salud. Entonces, yo sé que es muy pequeño, pero todos los medicamentos, y ojalá ahora ustedes se vayan a revisar, los que toman y tienen paquetitos de medicamentos, ¿cuál es esa fecha de vencimiento? Normalmente la fecha de vencimiento dice el mes y el año. Entonces, si por ejemplo se vencen en enero del 2027, va a decir 01 del 27 o 01 2027. Si se vencen a mitad de mes, va a decir 15 del 01 del 27. No usemos medicamentos vencidos, no los botemos en la basura, devuélvanlos a las farmacias para nosotros darles un desecho final. El quinto punto, almacenemos correctamente los medicamentos. Vamos a ver, nosotros no nos deben de sobrar medicamentos para andarlos regalando. Si a mí me sobran medicamentos y se los ando dando a otras personas, es porque no me los estoy tomando. Y a veces esos medicamentos los dejamos en cualquier lugar. En las farmacias de la caja, nosotros les damos medicamentos para un mes. Si yo soy un paciente adherente, que soy apegado a mi tratamiento, pues todos los primeros de cada mes a mí me va a tocar ir a retirar medicamentos. Pero si a mí me sobran y se los estoy dando a otra persona porque la persona tal vez le iba a servir y los estoy guardando, por ejemplo, encima de la refri, en la cocina, en el botiquín o en el mueble del baño, pues esos medicamentos también van perdiendo efecto y entonces ahí ya vamos haciendo varias cosas mal. Número 1, no tomándome el tratamiento. Número 2, lo guardo en lugares que no son. Y número 3, llegó don Luis a pedir algo y yo le di los medicamentos que yo tenía en todas esas malas condiciones. Mitos y realidades de la automedicación. Si le funcionó a Pedro, me puede servir a mí, dice la gente. Mira, si eso le sirvió a ella, a mí eso, y si te sirvió a vos, dámelo, a mí me puede servir. Los medicamentos naturales no tienen riesgo. Es lo que voy y busco ahí en la macrobiótica o lo que venden allá en el supermercado o la plantita que me encontré, el ajo, que me como un montón de ajos o que la reina de la noche, hierba de San Juan, que son medicamentos que a veces pegan o chocan con todos.
Más dosis, si me tomo 2 de estas, puede ser que entonces me sienta mejor, me recupere más rápido. No siempre duplicar dosis o va a acelerar el proceso de que yo me cure o que me sienta mejor. Y ahí va el consejo de que leamos la etiqueta con la dosis. Si ya me siento mejor, ya puedo dejar mi tratamiento, como la historia del antibiótico. Entonces, creo que estas 4 mitos pueden servirnos y realidades que pasan en nuestros hogares. Creo que a más de uno nos ha pasado. Automedicación, el dilema. ¿Por qué? Porque hay cosas malas y hay cosas correctas para hacer. La automedicación no tiene cosas buenas, es lo correcto que yo pueda hacer. ¿Qué negativo tiene la automedicarse? Lo que decíamos ahora a la mitad de la charla. Enmascarar enfermedades, provocar efectos secundarios, causar intoxicaciones. Vean cómo vuelvo a insistir en esta parte, porque yo quisiera que en esta tarde de hoy lleven ustedes ese mensaje y esa conciencia hasta a las demás personas que ustedes conocen. Cuando ustedes vean a alguien haciendo esa práctica, mejor dicen, vea, mejor no se tome eso porque eso le podría caer mal, eso podría empeorar, podría intoxicarlo, eso podría crearle resistencia, porque yo oí en una charla en Facebook, en Ciudadano de Oro, que los antibióticos, si yo me los tomo incompletos, después esa infección puede ser peor. ¿Qué es lo correcto? Consulten con su médico, consulten con su farmacéutico. Nosotros los farmacéuticos, pues también somos, o nos dicen los expertos en medicamentos. Muchas farmacias de la caja, ya en la mayoría de farmacias de la caja, siempre hay un farmacéutico disponible. Y esa parte, aprovechenla, búsquenlo pregunten si en su device hay farmacéutico. Y si ustedes tienen dudas de un medicamento que tal vez es nuevo o que la vecina les dio, mejor eso lo consultan y si ese medicamento no era para usted, ahí mismo lo devuelve. ¿Qué también es correcto? En la parte de no automedicarnos, pues si yo voy al médico, voy a recibir un diagnóstico adecuado. Voy a usar los medicamentos indicados en la forma correcta y como siempre decimos, informarnos es cuidarnos, informarnos es cuidarnos. En este mes de julio, nosotros en los servicios de farmacia celebramos el día R, que es el día del uso racional de medicamentos. Y hacemos, aunque todo el año trabajamos fuertemente en educar a los pacientes para que usen correctamente los medicamentos, en julio todavía enfocamos más esta lucha, porque si nosotros no usamos bien los medicamentos se pueden volver en contra de nosotros. Entonces, como dice por aquí abajo, piénsalo 2 veces antes de automedicarte. Muchas gracias. Permítame. Bueno, muy bien. Agradecemos grandemente a la doctora Carla Jiménez Varela su participación en este espacio de cápsulas de oro de este viernes 10 de julio del 2026. Permítame un momentito, déjenme para ver comentarios en Facebook y vamos a ver qué nos dicen por acá. Por acá, permítame un momento, Aida Ortiz Víquez escribe. Buenas tardes para todos desde San Isidro de El General. Bueno, un gusto, un gran saludo por allá a nuestros hermanos de San Isidro de General. Lizeth Molina nos escribe buenas tardes. Hilda Vargas también nos dice buenas tardes, gracias a ustedes. Rubí Piedras nos dice buenas tardes. ¿Qué se hace con medicamentos que sobran? Creo que eso durante toda la charla nos ha estado haciendo mucho hincapié. La doctora, a no sé que quiera agregar algo más, doctor, usted a esta pregunta. Sí, don Minor, lo mismo, ¿verdad? Devuélvanse con los medicamentos que no utilizan a su farmacia del Seguro Social más cercano, que nosotros los acopiamos y ya la caja tiene toda una estrategia para poder hacerles el desecho de una forma correcta y que no contamine el ambiente. Devuelvan los medicamentos y que ojalá ya no tengan que devolver más porque los usen correctamente, ¿verdad? Claro, ok, permítame. Dice, a ver, déjenme, están entrando más mensajes y
Un momentito. Dice doña Lizeth Molina, muy importante su charla. Gracias por educarnos a ser responsables, tomar conciencia al usarlos. Eso hago, no los utilizo, los devuelvo, porque me dan otros. Hago buen uso de ellos. Gracias, dice por acá. Muy Y, bien. perdón, un momentito, acá voy. Nos dice Sandra Vázquez. Nos escribe Sandra Vázquez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Está excelente. Muchas gracias. Hilda Vargas escribe, buena charla. Elena Naranjo Mora, muchas gracias, doctora, nos dice por acá, doña Elena. Gracias a los compañeros que escriben. Y Lizeth Molina agrega, gracias, licenciada, por dedicarnos su tiempo. Compartir lo aprendido ayudará a otros. En alguna oportunidad he visto esto de compartir medicamentos. Por lo aprendido doy mi opinión y no lo comparten, dicen que acá. Gracias, licenciada Carla Jiménez Rojas, nos dice Lizeth Molina. Y Rubí Piedras agrega, muchas gracias por la charla, excelente. Muy bien. Por acá, en Zoom, doña Sonia Alfaro nos tiene su mano levantada. Doña Sonia, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Maynor, doctora Carla. Uy, perdón, doña Sonia, le cerró el micrófono, quería maximizarla. Perdón, es que estoy en otra, voy, Sí, ahí, ya lo vi, ya. Estoy ya en lo vi. otra cosa diferente, entonces estoy aquí aprendiendo a manipular esto. Ya vi que estaba en otro, el cambio de la mañana, ahora en la tarde es otra cosa diferente. Bueno, buenas tardes, doctora y don Maynor y todos los compañeros. Me gustó muchísimo su charla. He de decirle que durante esta semana nos han tenido de lunes a viernes varios doctores y me ha encantado la forma en que nos han explicado las cosas que durante 6 años y 3 meses que tenemos de programa no nos habían dicho. Así es que entonces los felicito a todos porque se han puesto una flor en el ojal esta semana de diferentes partes del país. Bueno, quería contarle una cosita. Al menos, por ejemplo, yo guardo los medicamentos así, digamos, con el estuchito, ¿verdad? En una cajita con el nombre y para lo que sirve, ¿verdad? Luego, quería preguntarle otra cosa que antes nos habían explicado algo, pero a mí se me olvidó para qué era. Estos medicamentos, esto es hidroclorotiazida, vienen con esto al centro, con esta venita aquí, ¿verdad? Nos habían dicho que no teníamos que quitársela. Lo que quiero saber es por qué. Porque, digamos, al guardarla yo en el estuche de las pastillitas, ¿verdad? No me caben con el cosito este. Entonces yo las parto así, ¿verdad? Les corto aquí y así es como las guardo individual. ¿Qué significa esto en el centro del blister? Bueno, muy buena pregunta, doña Sonia. Eso no son muchos los medicamentos que lo traen, realmente. Ajá. Debe ser algo que es porque es como burbuja, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, como una burbujita, exactamente. Una burbuja, como para que no le entre aire al medicamento, porque la hidroclorotiazida a veces tiende a ser un poco más sensible. Yo tengo pacientes que ellos tienen sus organizadores de medicamentos y pues hay que cortarlo. Y la idea es que si usted lo va gastando, y pues no le veo ningún problema. La felicito por tener ese orden. Yo le pido tanto a mis pacientes que no me boten las bolsitas, que está bien, tenga su cajita, tenga su orden, pero a veces es como que nos estorba y boto todas las bolsitas, ¿verdad? Lo que sí les pedimos también a los pacientes es que no lo saquen, ¿verdad? A veces echamos eso ya le quita el efecto, descompone el medicamento, le hace que se cambie de color, que se ponga suave. Entonces, si los tenemos que cortar porque la caja que yo tengo el pastillero, ¿verdad? No me funciona, no me cabe, hacerlo con el cuidado de que no vaya a quedar abierto ese huequito del blister. A ciencia cierta, nosotros, pues, como que a mí me hayan dicho porque que no había que cortar en el centro de ahí, lo que habría que hacer es que usted entonces no agarra el centro, sino que corta como por la orilla, y si no lo tiene que cortar, no lo corte. Pero además sí voy a indagar más de ese asunto porque es la primera vez que me hacen esa pregunta.
hidroxiapatita, porque las demás pastillas, si ustedes las ven, es casi que, creo que es la Sí, única ¿no? que tenemos Corrientes, nosotros corrientes, ahorita corrientes, todas. que lo hace de esa forma, y usted ya también me dejó, más bien le agradezco esa inquietud, y también muy Bueno, agradecida que les haya gustado eso. Entonces, para que ahí Don Mayer nos sigan invitando a los farmacéuticos a claro que participar. sí, eso le iba a decir, pero al final, pero ya se me adelantó, entonces ya está invitada. Doctora, otra cosa, por ejemplo, esta hidroclorotiazida y otros medicamentos a veces vienen como al final, tal vez las 4 últimas pastillitas no vienen con el nombre. Entonces yo se los pongo con Pilot porque en el pastillero, como tengo que tomar tantas, tengo que poner mañana, tarde y noche. Entonces, yo les pongo con un Pilot, ¿verdad? Para saber cuál es la que me estoy tomando, para no revolverlas Claro. porque casi todas son blanquitas, ¿verdad? Todas las pastillitas. A veces el estuche es amarillo, a veces es rojo. Entonces, por eso yo lo hago así para tener un control mejor. Estas Y son a las veces que hay son pastillas que son también así, que son todas protegidas, ¿verdad? Y a veces, ajá, exacto, las últimas no traen el nombre ni nada. sí, Muy bien, exacto. doña Sonia, para decirle ahí, como usted las corta y las usa ahí, pues yo, como vuelvo y repito, no es ni, o sea, si yo tengo un orden, las puedo usar de esa forma. Y si usted ha identificado que les pone con el Pilot, ¿verdad? Como esa H que veo ahí de la hidroclorotiazida, eso está súper bien, la felicito nuevamente. Sí, porque al menos esta y después lo que es la amlodipina y hay otra que empieza con A que tengo que tomar también, entonces le pongo AM para saber qué es amlodipina y la Ajá, otra es loratadina, entonces le pongo ah, una L, ¿verdad? ajá, También vienen las últimas 4 sin el nombre, entonces ajá. viene solo, por ejemplo, el nombre en la fábrica, viene otras palabras que no tienen que ver nada con lo que dice el resto y entonces yo siempre las marco así con Pilot rojo, negro o azul, son los colores que uso para eso. Estas al menos vienen muy pegadas, entonces tengo que aquí ir con mucho cuidado cortando para poder tomarla, porque tomo 2 al día, una por la mañana ¿Esa y cuál otra. es? ¿Cuál es esa? Esta es la de las masticables, Ah, la hidróxido de aluminio magnesio. aluminio. Aluminio Sí, la del magnesio. aluminio, que esa como no trae un blister, no trae el papelito ese, entonces yo cojo en la misma bolsita que ya está vencido del mes anterior y la pego para saber que es esta pastilla que es la que va a Claro. ir aquí, ¿verdad? Ok, Ok, súper bien. eso de ese lado. Un ejemplo, Otro, muy bien. son varias preguntas que tengo que hacerle. Yo tomo la beclometasona porque soy asmática desde hace muchos años. Esta, revisando por todo lo que nos han dado esta semana, hoy revisé y esta expira el 8 del 26, o sea, el mes entrante. Yo todavía estoy Agosto. terminando de tomarme el anterior. Entonces, esta se vence, digamos, hasta el último, el 30 o 31 de agosto, por ejemplo. Hasta el último día del mes. Si dice 08 del 2026, si el mes tiene 31, hasta el 31. Si tiene 30, hasta el 30 o en febrero que tiene 28. Sí, exactamente. Tengo para 27 y tengo para 28. Entonces me Ajá, alcanzan para ese tiempo, pero exacto. eso estaba revisando hoy la cantidad que tengo y todo. Me encontré que tengo esta pastilla, esta inyección que no es del seguro, sino de farmacia, no pongo el nombre, sino que enseño aquí así, que ya se me venció, ya tiene mucho tiempo de vencida, estaba guardada para un caso de emergencia junto con la jeringa. Este tipo de medicamentos que le llaman bolis, Ajá. esta otra que nos haya dado el seguro, esta otra que es de farmacia y ya está vencida, no se le ve la fecha de vencimiento, y este otro que es para el de enterogermina, que esa Ajá. la dan en farmacias, ya estos 3 medicamentos los tengo vencidos. Entonces, la pregunta es, ¿puedo llevarlos a la farmacia o a la farmacia donde los compré? No sé si la farmacia donde usted los compró los va a recibir, pero de nosotros, usted cuando devuelve lo de la caja y devuelve lo demás, pues siempre recibimos. A veces hay políticas diferentes en los lugares, pero si es que usted lo pregunte. También he visto que en el colegio farmacéuticos, digamos, de que está en Moravia, ellos tienen como unos basureros grandes, ¿verdad? También si fuera el caso, y ahí se llama como punto algo, no me acuerdo, pero entonces ahí también la gente va y pone medicamentos y ellos también, digamos, si fueran comprados, que nosotros aquí en Security, pues a veces nos traen la bolsa y viene de todo.
y recibimos todo, y entonces se mandan ya divididos por categoría o tipo de medicamento. Entonces usted revise todo y lo que usted vea que no, antes de que esté ahí en la casa, se lo lleva a Sí, su farmacia más cercana. sí, yo, Sigue la bueno, casa. ayer hablando con mis hijos les dije eso, que si tenían medicamentos que tenían que devolverlos a la caja, los juntaran, digamos, de un mes, por ejemplo, como cada mes hay que estar viendo, los juntan de un mes y luego van, los entregan a la farmacia. Ayer les hice la explicación. Otra cosita, si Perdón, yo doña entre... Sonia, y ahí nada más eso que usted sabe, que muy bien que hizo la promoción, digo yo, con sus hijos. También algo importante es que si hay un medicamento que yo no estoy usando y me lo vuelven a dar, porque ahora con la receta digital, ¿verdad? Sale varias veces, en la farmacia lo puede volver a utilizar si usted lo devuelve ahí mismo, se Ahí mismo. devuelve al sistema. El problema es cuando ya sale de la farmacia, nosotros no sabemos en cómo se almacenó, cómo se guardó, y eso también nos evita el desperdicio, ¿verdad? Económico en Sí, claro, medicamentos. por supuesto. Sí, no, Entonces, esta eso semana es total. nos han dicho más de una cosa y eso lo han recalcado muchísimo, ¿verdad? Ahora otra pregunta, yo voy a devolver este medicamento. ¿Puedo sacarlo del blister y entregar solo las cápsulas sin el blister? No, necesitamos que esté con el nombre porque los medicamentos se clasifican por el grupo terapéutico, se llama, o el grupo de la acción que hace el medicamento. Muy Porque si bien. no, no sabríamos qué es. Por ejemplo, los antibióticos van aparte de los medicamentos psicotrópicos, de los medicamentos para convulsionar. Entonces, Ujú. eso es mejor que vaya completito como está. Así tampoco hay manipulación suya tocando medicamento. Eso con su empaque, porque ahí sí puede ser que eso sí no se lo reciban, ¿verdad? Ah, Si ok. usted ya lo sacó del paquetito. Ajá, perfecto, porque como tengo que ir a retirar, a dejar receta esta semana que viene, entonces voy a llevar todo de una vez. Aprovecha. También tengo ya listos la bolsa donde tengo todo lo de la beclometasona, los tubitos que ya he usado, que tengo, siempre que hay cantidad, ya voy y los deposito ahí en la ventanilla y ahí los reciben, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso era lo que quería decirle, porque yo tengo al menos una caja grande que tiene 32 o 36 cajitas de estas para todos los medicamentos. Los tengo en un lugar cerrado que no les entra la luz, entra el calor porque están en mi cuarto, en una parte donde nadie los puede tocar, solo yo. Ah, mire, Entonces, está muy bien. ahí los tengo. Y entonces yo estoy constantemente vigilando exactamente qué se me vence y qué no. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa linda explicación. Muy Con buenas mucho tardes y gusto ojalá la para tengamos servirle. nuevamente en la próxima. De eso de Otra vez. almacenamiento no se lo pierdan porque la otra semana me volverán a ver. Entonces ahí Ay, qué estaremos. bueno, qué bueno. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Bueno, con gusto. gracias. Buenas tardes. Gracias, don Maynor. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable doña Sonia. Déjeme ver si no hago otra cosa aquí. Ya, muy bien. Permítame por aquí. Maribel Varela nos está levantando la mano, el dedito así. Muchas gracias a Maribel Varela. Y en Facebook, permítame, en Facebook nos está escribiendo Lisette Molina, dice, feliz fin de semana, agrega para todos. Así es, hemos aprendido mucho. Mil gracias. Aprendí algo muy importante y comento, hay medicamentos que no abarcan los 30. Lo que hago es entregar antes la receta. Asunto resuelto, dice por acá. Y Doña tienen Lisa. 3 días antes de la fecha o 3 días después del voucher para retirar. Ujú. Ok. Doctora, ¿se puede retirar 3 días antes? O sea, si uno la presenta, ¿se puede Ajá. retirar 3 días antes? Sí, digamos, si por ejemplo dice 5 de agosto, entonces lo que dice la ley, la lista oficial de medicamentos es que yo puedo presentar mi voucher con la cédula, ¿verdad? Cuando son digitales o la receta en su defecto, 3 días antes de la fecha, por los fines de semana, ¿verdad? Todo, y son hábiles, ni siquiera cuenta sábado o domingo, ¿verdad? O 3 días después también para evitar que se venza la receta. Son 3 días antes o 3 días después. Y cuando uno hace porque yo hice la solicitud de De la, porque apenas estoy comenzando a tomar medicamentos uno para una laringitis crónica. Entonces, yo lo solicité por EDUS, ajá, por la app de Ledus. Ujú. la de EDUS, y EDUS me mandó una información que decía retirar. Entonces yo me fui, a mí me toca el 10 hoy. Entonces fui hace 3 días atrás y me dijeron, no, usted tiene que venir el 10. Bueno,
Y entonces dije yo, pero vean, además demostré, ve, aquí está el EDUS dice retirar, ve, dice que es retirar. ¿Qué entiendo yo cuando dice retirar? Entonces le dije yo a la Retirar, muchacha, me dice, sí, no, esta está hasta el 10, o sea, regrese hoy. hoy, ahorita me voy a retirar mis medicamentos. Pero entonces dije, mira, porque a mí el app me ayuda a, no, a ahorrarme una fila, no tener que Claro, ir para una entregar ida. la cosita, sino que lo hago con bastante antelación. Usualmente hago como 10 días antes, lo hice, o 7 días, qué sé yo, Creo antes. que te deja 10 nada más y ya Bueno, se 10 va días antes. avisando. Y Ajá. yo, pero cuando vi el app, cuando Edus me mandó retirar, entonces dije, ay, ¿qué entiendo? De que ya puedo ir a retirado, que tengo que retirar el 10. Y me fui y me dice, muchacha, después de una fila muy hermosa, después me dice, no, no, usted tiene que venir el 10 a retirar. Le digo, ok, ya aprendí, media vuelta Pero qué y raro, hoy voy porque para el app allá. dice retirar, eso, si quieren hasta de tarea se los dejo para que el martes Porfa, que porque mira vuelvo que yo, decía, además porque es aquí, que, digamos, si ya ellos van, los chicos, los compañeros van viendo lo que va tocando el día a día y para eso también pueden ser 3 días antes. Puede ser que en cada lugar, ¿verdad? Haya como por el volumen de trabajo y por guardar al recetas, hay rato. un montón de paquetes de medicamentos, sea de esa manera, pero me llevo esa tareita y yo el Sí, martes se las vea usted para ver si yo puedo, dejes que estoy en otra, ok, ve, porque no, tampoco, no es desenfocando que logro algo, es que quería mostrarle que eso dice, trámite de receta en proceso. Dice retiro y dice receta 10 de julio del 26 área de salud a la que yo Ujú, pertenezco, medicina, audiología, foniatría. Y ujú. entonces llega y dice aquí en la parte superior, es que no me ayuda esto. No, no, sí, no, no, no No, ayuda. Dice, la aplicación dice retiro. Y entonces yo como el más tuyo me dije, "Ah, ok, dale, vámonos porque ya puedo retirar 3 días antes". Y no, me dijeron, no, el sí, 10. Entonces, pero habría que revisar eso bien. Yo le prometo que, bueno, si el martes sí, nos vemos, si Dios lo permite, porque normalmente eso es la idea. Si ya dice retirar, es porque ya la listaron, ¿verdad? Si no, la claro, gente no pensé yo también lo seguiría. mismo. Sí. Entonces, Yo pensé lo eso, mismo, pero no, no problem. no, Gracias, no. más bien. O sea, si no me tocaría ir a una farmacia por fuera y pagarla. Ujú, O sea, eso ujú. no. Yo lo que sí, al rato, y si usted puede averiguarme, es para saber, para que el próximo mes que tengo que ir de nuevo por este ¿Cómo inhalador, esa es? cosita que tengo que echarme un par de bombazos en la nariz, que yo le digo mi nariz. Yo le digo, voy por mis narizazos, y entonces, ¡fla, fla! Y ¡fum, fum! Me doy mis Está. narizazos para el asunto de la foniatría para que ya entonces yo tener bien claro que cuando dice retirar, no es retirar en la fecha en que me aparece en el EDU, sino retirar en la fecha que tengo que retirar el medicamento. Claro, pero sí, yo voy a hacer como a nivel de arriba un poquito a ver Gracias, cómo está el gracias. asunto y les cuento, ¿está bien? Muy amable. Por acá Maribel Varela dice, cuando se viaja se puede solicitar antes. Sí, digamos, cuando una persona va a salir del país, lo que se tiene que hacer es presentarse con la copia, ya sea del tiquete de avión, de la reserva, el tiquete del bus, porque hay gente que también viaja, ¿verdad?, en bus. Y eso Ujú. entonces ahí va a decir la fecha de salida y la fecha de regreso. Entonces, si por ejemplo yo acabo de retirar, pero digo, voy a estar un mes fuera, entonces ahí me dan para el siguiente mes. Un día esto vino una persona que va a estar, o hay gente aquí embarcada, ustedes saben que en Limón hay mucha gente que se va a embarcar, entonces digamos que también traen eso, lo del trabajo, y entonces se les dan los 3 o 6 meses de tratamiento, donde eso vino una muchacha de que 3 meses, lo que sí hay que, y uno les da una boleta que llenan aquí, ahí es como decir un consentimiento informado y como una fe de que yo estoy diciendo lo que dice ahí que tomo y que voy a estar afuera unos días, y el tiquete, si hay que tener un comprobante de tiquete de avión o de pasaje o de tren o de algún método que compruebe que voy a estar fuera del país, pero sí se puede. Ok, ok, ok. Y por acá, Lisset Molina, antes de darle la palabra a las compañeras, Lisset Molina dice, bienvenida, la esperamos, aprendemos mucho, nos dice en Facebook Lisset Molina. Y por acá vamos con doña Sonia, nuevamente, doña Sonia, la escuchamos. Doctora, disculpe, se me olvidó preguntarle algo.
acerca de mis medicamentos. A mí me dieron los medicamentos ya, los estoy terminando, se me terminan el 30 o 31 de este mes. Tengo Ujú, cita hasta el 27 de agosto. Me voy a quedar ujú. todas esas 3 semanas sin medicamentos. Entonces yo pensaba ir a emergencias para que me los mandara el doctor. No, ¿cuándo retiró usted, perdón? Ay, ahorita, qué sé yo, 3 semanas más o menos o algo así. Es para todo A este mes. finales de junio. Sí, más o menos junio. Entonces ya empezaba con las de mes de julio, que son las que estoy tomando. Ajá. Pero para el 27 de agosto ya no tengo, durante varias semanas ¿Y no está tengo. segura que no tiene receta digital? No, yo no la uso así, yo voy personal. Entonces usted tiene que ir si es el Levi's, se presenta al Levi's, porque en emergencias Ok, le van a dar por 3 días. Si digamos es el hospital, se presenta a la dirección médica del hospital y ellos verán cuándo tiene usted la cita y le harán tratamiento para el día que le llegue la cita. muy Esa es la bien. forma correcta. Pero entonces no a emergencias. No, emergencias no, emergencias están saturados Sí, yo he de visto. verdad, de plétoras que llaman llenos. Entonces, si digamos alguien se queda sin tratamiento, y esto es una excelente pregunta para todos, porque me corrieron la cita, porque la secretaria o la persona de redes se equivocó y me pusieron cita Sí, después, o era porque no demasiado había larga. campo, y puede ser que el doctor dijo 3 meses, pero resulta que había campo para 4 meses. Entonces, Sí, usted se presenta, si es en el Levi's, a Levi's y el médico hará la receta. Si es en un hospital o clínica grande, en la ok. dirección médica para que ya ellos digan quién le va a ayudar con ese proceso. Perfecto, Así es porque como estaba en debería esa manejar. disyuntiva porque dije yo, ¿qué hago, verdad? Pero ahorita que usted habló de unas cosas ahí, se me Ujú. vino y dije, yo mejor pregunto para estar segura. Muchísimas Sí, gracias. esa sería la forma correcta. Perfecto, gracias. Excelente. Ay, gracias, doña Sonia. Sé que eso no, ese comentario ayuda a un montón de gente que se queda así porque no cuadra bien las recetas versus la próxima cita y se quedan sin un periodo de tiempo en que rompen todo un proceso de tratamiento. Uy, qué miedo. Ya me asustó, Dios hasta me guarde, asustó. diabético, Sí, doña hipertenso. Sonia, también puede tener un gran costo económico. Vamos con doña Rosy Valladares. Doña Rosy, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Qué lindo mensaje, ¿verdad? Muy bonito. Para nosotros como adultos mayores, pues entonces a veces tenemos preguntas que tenemos dudas, ¿verdad? Y usted nos dará respuesta. Como don Maynor, la pregunta que hizo, pues yo era una de esas que le iba a preguntar, ¿verdad? Que mis medicamentos los pedimos 10 días antes por EDUS y cuando mi hija fue, digamos, dice que 3 días antes, 3 días después, ¿verdad? Cuando ella fue a reclamar los medicamentos, le dijeron que era hasta el día exacto que le tocaba ir el 18 del mes que era, ¿verdad? Pero bueno, igual nosotros, bueno, está bien, fuimos la propia fecha. Pero de ahí yo tenía una cita con la doctora y la doctora que me llevaba los controles no estaba. Ujú. Entonces me dejaron todos los papeles, gracias a Dios, todo está bien, vean mis triglicéridos, todo, mi presión es excelente, todo. Pero la pregunta es, como adultos mayores, creo que los médicos tienen que siempre darle la cita de un solo a uno o hay que ir a esperar para que le den nueva cita. Bueno, no está en mi campo, ¿verdad, doña Rosy? Porque al final yo no sé cómo se manejan las citas y a veces en todos los lugares las manejan diferentes. Por lo menos yo sé que por estos lados, normalmente al paciente crónico le dejan la cita programada o la secretaria a algunos le dice, cuando usted retire la última receta, me dice para programarle el otro mes. Por ejemplo, he visto a mis papás que viven allá en Heredia, entonces a ella, por ejemplo, a mi mamá no le dejan programada la cita, como decir a los 3 meses, pero le dijo la secretaria, cuando retira la última receta, me avisa para dejarle la cita. Habría que ver cómo es el manejo de ustedes, porque si digamos el adulto mayor normalmente dice yo soy diabético, hipertenso o asmático, o tengo colesterol, o sea, soy crónico, normalmente tienen que llevar hasta laboratorios y un seguimiento. Sería bueno que tal vez sus hijos o la persona que le ayuda a usted revise a ver cómo es eso, porque pues sería como inadecuado que yo vaya a tener que ir a hacer sacar fila para, ¿verdad? Algo que ya me están llevando el control. Pero yo le hablo desde la experiencia de lo que pasa aquí en Siquirres, ¿verdad? Y de lo que he visto con mi mamá allá en Heredia. Sí sería bueno que lo vayan a averiguar bien, igual que también les iba a decir que lo de las recetas,
Puede ser que si yo llego con el voucher, ¿verdad? Hacer la primera fila, entonces a mí sí me dan los 3 días antes y lo puedo retirar al día siguiente o a los 2 días. Pero puede ser que por la app de Ledus, ¿verdad? Como dice tal fecha, entonces solo el 10 de julio, como le pasó a Don Minor, ¿verdad? Solo el 10 de julio. Pero y si el mes tenía 31 días, entonces puede ser que lo de la mañana no me va a tocar. Yo lo que haría ahí es también acercarme el día que recojo y hablo con el farmacéutico, que siempre hay un jefe o un farmacéutico revisando las recetas y se le expone, digo yo siempre de manera educada el caso al colega para que hay gente que le sobra, entonces eso no le preocupa, pero yo sé que la gente que va muy, muy bien con su tratamiento, y pues ve las penurias de que se quede 1 o 2 días sin medicamento por este tipo de situaciones administrativas, le llamamos. Sí, sí, es claro. Sí, en realidad, porque a mí me dieron hasta la cita de los examen de laboratorio, la tengo, pero no me dio cita que me viera el médico. Y eso deberían ir a averiguarlo. Sí, verdad, sí, porque en realidad, ¿para qué le voy a decir? Cuando el detalle es que yo voy aquí al de Concepción de Heredia, pero de San Isidro de Heredia, se da de que mandan a la doctora que está de cabecera ahí, vea, para ver todos los adultos mayores, la mandan a capacitaciones, la mandan aquí y mandan otros médicos. Y entonces hay médicos que es muy diferente en el trato, en la forma de que solo ve la computadora y le dice a uno esto y esto, toma, sí, va, está bien, hasta aquí, está bien, vea. Entonces, como digo yo, a veces uno se queda, va, porque el médico es así. Y llego a la ventanilla donde está el secretario, porque hay un muchacho que también estaba cubriendo a la secretaria, y le digo yo, ya pasé consulta. Sí, me dijo, me agarró el papel, ni siquiera me dio la mirada, ni nada. De hecho, con lo de los partidos, yo digo que viendo el partido estaba porque yo le dije muchas gracias, ni me contestó, sino que viendo el teléfono y así. La verdad, me sentí un poco incómoda, y digo yo, ¿por qué será de que hay personas así, verdad? Yo sé de que siempre se encuentran en el camino de todo eso. Entonces, bueno, pero ya que se dio esta la pregunta, pero sí voy a decirle a mis hijos que vayan a averiguar porque vayan a averiguarme. Tengo todo, ya tengo la cita de los exámenes, pero no tengo la cita que me va a dar la doctora. Ojalá que ya esté la otra doctora, porque esa doctora que me vio, le digo, me quedé insatisfecha. Así se los digo, pero bueno, así es la vida, hay que seguir para adelante, ¿verdad? Muchas gracias, muy lindo. Doña Rosy, mejor averigüen. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, para servirle. Sí, le esperamos. Gracias. Nos vemos. Gracias, doña Rosy, muy, muy amable. Doctora, palabras de cierre de su participación de hoy y queda abierta para el martes. Muchas gracias, no, un agradecimiento enorme a todos los que nos escucharon. Ojalá que el que no pudo estar hoy, pues lo revise en la página en Facebook. Recuerden, la automedicación puede poner en riesgo nuestra salud. No compartamos, no prestemos, no nos tomemos más de la cuenta. No voy a comprar por mi lado lo que yo creo que me va a hacer bien. Cada persona es diferente, cada persona es un paciente diferente, con diferentes necesidades, con diferentes enfermedades, y una automedicación puede poner en riesgo nuestra salud. Los medicamentos son herramientas para cuidar la salud, pero mal usados pueden estar en nuestra contra. Entonces, yo los motivo y los insto y las insto a que por favor usemos de una forma correcta y racional los medicamentos, y siempre bajo la valoración, revisión y orientación de un profesional de la salud. Muchas gracias y un gusto. Muy bien. Le agradecemos mucho entonces a la doctora Carla Jiménez Varela por su participación, y bueno, ya ella nos anunció que nuevamente nos vemos el martes entrante. Excelente, doctora, para que nos amplíe más las dudas que nos quedaron pendientes por ahí, si está al alcance de aquí al martes poder tener usted respuesta a algunas de nuestras dudas. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Señores, nos vamos. Bien, nos vamos, sí, ya. Vamos cerrando. Les invitamos a la semana entrante a que nos acompañen a partir del lunes de las 8:30 de la mañana con nuestro club de cuidadores con corazón de oro. Apoyo a los cuidadores de personas adultas mayores. A partir de las 10 de la mañana tendríamos nuevamente Muévete con Don Marvin Andrés Araya Abarca y ejercicios en vivo. A las 2 de la tarde tendríamos a nuestro compañero, el colega trabajador social, don Freddy Soto Briceño, y
no más, ya la memoria no me va para martes, miércoles, jueves y viernes, pero les estaremos llegar, ya está por ahí la programación. El lunes estará ahí, a primera hora estará la programación en sus cuentas de WhatsApp del programa de Ciudadano Oro. Gracias a la gente en Facebook, gracias a la gente en Zoom, aquí a doña Sonia, a Ana Mercedes Zamora, saludos a don Juan Luis, al Bazar de Ceni, que durante 6 años y 3 meses no ha fallado que estar presente en estas transmisiones. La papelería y todo lo que tiene Ceni siempre está presente. Y no llega Ceni, y no llega Ceni. Ahorita llega un carrerón y hace así, nada más. Pero ya son entonces 6 años y 3 meses. Entonces, doña Sonia, ya tenemos el banderín. Listo, vamos con 3 meses. 6 años, 3 meses. Gracias, doña Rosy Valladares. Y nos estamos viendo. Un abrazo a la gente que nos va a ver en diferido. Muchísimas gracias. Somos la Caja Costarricense de Seguro Social. Somos la Gerencia de Pensiones, la Dirección de Prestaciones Sociales, la tercera línea de servicios institucionales. Somos el área de Ciudadano Oro y este espacio virtual, cápsulas de oro de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde para ustedes, población de 65 y más años. Minor Artavia, no Minor Gerardo de los Dolores Artavia Díaz, para hacerle honor a mi madre que me puso así. Entonces, un placer, feliz fin de semana. Y ahí está Bernard también, ahí acaba de pasar Bernard. Y tengo que decirlo porque me prestó la computadora. Entonces hay que decirle que la computadora es de Bernard. Ay, es que con compañeros así que no le sacan cara a uno lo que le prestan, se nos encuentra uno por todos lados. Entonces, gente, un placer, como siempre, yo peleando con Bernard. Nos vemos el lunes, pero antes va a estar sábado y domingo. Que lo disfruten grandemente, que la pasen súper bien. Muchas gracias, hasta luego y nos vemos. Adiós, adiós. Gracias. Bye, bye. Gracias, doctora.